Ha sucedido lo impensable, la palabra iglesia ha sido oficialmente borrada. En una época en la que todo parece tener que adaptarse a los caprichos del mundo secular, incluso el corazón mismo del cristianismo ha sido sacrificado. La Iglesia de Inglaterra ha decidido abandonar el término que durante siglos representó a la comunidad de fieles, reemplazándolo por palabras neutrales y seculares como comunidad. Este es un cambio histórico que amenaza con trastornar por completo la misión y la identidad de la fe cristiana. Esta elección radical, que ha causado sensación, cuenta con una financiación de 80 millones de libras. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Está abierto el camino a una nueva religión mundial, despojada de su esencia divina y adaptada a los dictados de una sociedad cada vez más alejada de Dios? En lugar de promover la oración tradicional y el estudio de la Biblia, la Iglesia parece estar recurriendo a actividades más modernas, como paseos por el campo. Esta transición ha planteado profundas preguntas sobre lo que está sucediendo con la fe cristiana en el Reino Unido y, lo que es más importante, ¿qué piensa Jesucristo sobre todo esto? Muchos creyentes ven esta transformación como una ruptura con la voluntad divina. La propia Biblia afirma que Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ante tales afirmaciones, parece impensable la idea de que la Iglesia anglicana pueda simplemente decidir renunciar a lo que ha definido su identidad desde el principio. El problema es que al intentar adaptarse a los tiempos modernos, la Iglesia corre el riesgo de perder su propósito original, alejándose de Dios y de los principios que fueron su piedra angular. Los críticos de esta transformación argumentan que los líderes de la Iglesia anglicana están tomando decisiones que los alejan aún más del mensaje original del cristianismo. Hay una sensación de confusión entre los fieles y muchos se preguntan si los cambios que se están introduciendo realmente acercarán a la gente a la fe o si, por el contrario, alimentarán una mayor desconexión de Dios. Este cambio no se ve solo como un intento de modernización, sino como un verdadero desprendimiento de las raíces espirituales de la Iglesia. En el mundo actual, donde muchos están desesperados por un sentido de pertenencia y esperanza, la decisión de sustituir la oración y el estudio de la Biblia por actividades como paseos por el campo parece una elección superficial. Este enfoque, según algunos, no satisface la verdadera necesidad espiritual de la sociedad, que es reconectarse con lo divino y no con la naturaleza. Uno se pregunta si los líderes de la Iglesia realmente están prestando atención al mensaje de Cristo o están tratando de hacer la fe más aceptable para el mundo moderno, a expensas de la verdad y la autenticidad. Aquí es donde surge la pregunta crucial: ¿está la Iglesia de Inglaterra traicionando su misión espiritual original en nombre de una modernización que podría distanciarla aún más de Dios? La pregunta que muchos se hacen es si el abandono de los valores tradicionales, como el estudio de las Escrituras y la oración, es una señal de una crisis espiritual más profunda dentro de la propia Iglesia. El riesgo percibido es que, al intentar parecer más moderna y acogedora, la Iglesia pierda su identidad y su razón de ser. Algunos críticos temen que este nuevo rumbo conduzca a una división aún mayor entre la Iglesia y sus fieles más fervientes, que se sienten traicionados por elecciones que parecen motivadas más por el deseo de ajustarse a las expectativas de la sociedad contemporánea que por el deseo de mantener el mensaje cristiano vivo. Este enfoque también podría tener implicaciones para los líderes de la Iglesia. Uno se pregunta si figuras espirituales como el arzobispo de Canterbury podrán mantener su autoridad moral y espiritual en un contexto donde la tradición se deja de lado en favor de opciones que parecen más comerciales que sagradas. La provocativa idea de que el próximo arzobispo podría ser una figura completamente alejada del mundo religioso, como Chris Packman, pone de relieve cómo la fe en las estructuras tradicionales está flaqueando. El riesgo de que la Iglesia de Inglaterra se deslice en una dirección más mundana que espiritual no es solo un tema de discusión entre los fieles, sino una preocupación real para muchos. Muchos creyentes están particularmente preocupados por el hecho de que no parece haber un diálogo real con la comunidad cristiana sobre estas opciones. Las decisiones parecen tomadas desde arriba, sin tener en cuenta la voz de abajo, que pide con fuerza un retorno a las raíces del cristianismo y una reflexión sobre lo que el mismo Cristo hubiera querido para su Iglesia.
De hecho, la Biblia habla de una iglesia fuerte e inquebrantable, un baluarte espiritual contra las fuerzas del mal. Sin embargo, se teme que la Iglesia de Inglaterra esté perdiendo esta firmeza y reemplazándola con compromisos que podrían socavar su papel como líder espiritual. A pesar de esto, algunos creyentes esperan que esta crisis pueda conducir realmente a un despertar espiritual. La situación actual podría representar una oportunidad para que la Iglesia revise sus prioridades y renueve su compromiso con los valores que la han guiado durante siglos. Este resurgimiento, sin embargo, dependerá de la capacidad de la Iglesia para reconocer sus errores y volver a este mensaje que Jesucristo dejó como herencia, un mensaje de fe, sacrificio y resistencia contra las tentaciones del mundo. Mientras la Iglesia de Inglaterra enfrenta estos desafíos internos, muchos creyentes ven la crisis actual como un llamado al arrepentimiento y la renovación espiritual. La enseñanza bíblica es clara: el juicio comienza en la casa de Dios. Esto significa que antes de que la Iglesia pueda influir positivamente en el mundo, primero debe aceptar sus propios defectos y restablecer una conexión profunda con sus principios fundamentales. Los recientes acontecimientos en el Vaticano, en particular el sínodo sobre la sinodalidad, están causando una creciente preocupación entre los fieles más tradicionales. Este sínodo, que se extiende desde el año 2021 hasta el 2024, ofrece una visión de la Iglesia que enfatiza el diálogo y la inclusión interreligiosos, a menudo a costa de mitigar la centralidad de la doctrina cristiana. En documentos recientes, el Vaticano ha expresado su deseo de abrir la Iglesia a una teología popular que incluya no solo a los creyentes de otras denominaciones cristianas, sino también a personas de otras religiones e incluso a los no creyentes. Un tema central del sínodo es la evolución del papel del Papa. El Papa Francisco ha enfatizado que la autoridad papal debe entenderse en un contexto sinodal, en el que el Papa no es visto como una figura suprema, sino más bien como un primus inter pares, primero entre iguales, entre obispos y líderes religiosos. Este concepto alimenta el temor de un alineamiento de la Iglesia hacia una especie de religión mundial unificada, en la que el cristianismo sería tratado como una fe entre muchas otras, en lugar de como el único camino verdadero hacia la salvación, como proclama la tradición católica. Esta tendencia ha sido interpretada como un alejamiento peligroso de las enseñanzas originales de Cristo. La idea de una iglesia que intenta dialogar a toda costa con otras religiones, sin afirmar claramente su singularidad, corre el riesgo de conducir a una pérdida de identidad. Algunos ven la sinodalidad en sí misma, con su énfasis en la inclusión y participación de los laicos y las mujeres, como un paso hacia un futuro incierto, en el que las estructuras y los dogmas tradicionales corren el riesgo de diluirse. Recientemente, el cardenal Boazé Kiopek desató una considerable controversia después de un discurso público en el que inesperadamente escondió el crucifijo y evitó mencionar a Jesucristo. Esta elección parece haber sido dictada por el deseo de alinearse con una audiencia predominantemente secular, tal vez tratando de evitar conflictos o parecer más inclusivos ante una audiencia de diferentes creencias religiosas y filosóficas. Sin embargo, la medida ha desconcertado a muchos católicos fieles que ven tales acciones como una peligrosa señal de compromiso. El episodio es emblemático de una tendencia más amplia dentro de la Iglesia, donde algunos líderes parecen dispuestos a dejar de lado símbolos clave del cristianismo para atraer a una sociedad cada vez más secular. Esconder el crucifijo, símbolo central de la fe cristiana, se considera una traición al mensaje de Cristo, quien dijo a sus seguidores que no se avergonzaran de la cruz, sino que la llevaran con orgullo. Omitir el nombre de Jesús, fundamento mismo del cristianismo, representa un alejamiento adicional de la misión de dar testimonio de la fe en todos los contextos. Solo mediante el retorno a la oración, a la comunión y a la fidelidad a la palabra de Dios, la Iglesia podrá recuperar su papel de guía moral y espiritual en una nación que parece cada vez más alejada de los valores cristianos. La visión de un Cristo guerrero, que regresará para juzgar a vivos y muertos, sirve de advertencia a quienes ven la modernización de la Iglesia como una traición a la misión divina. La descripción de Jesús como un juez severo resalta la urgencia de volver a la pureza de la fe antes de que sea demasiado tarde.
La esperanza para muchos es que, a través de la penitencia y un compromiso renovado con Dios, la Iglesia pueda evitar un destino de decadencia espiritual y reafirmarse como un faro de luz en tiempos oscuros. En el centro de esta crisis hay un llamado a todos los cristianos a despertar dentro de sí mismos el fuego de la justicia, a resistir las tendencias mundanas y a proclamar la verdad del Evangelio. Porque solo a través de la fidelidad a la palabra y a la misión divina podrá la Iglesia responder adecuadamente a los desafíos de nuestro tiempo y mantener viva la esperanza en un mundo cada vez más perdido. Está la Iglesia, en un intento de adaptarse al mundo moderno, sentando las bases de una nueva religión mundial que une todas las religiones pero traiciona el Evangelio de Cristo? Háganos saber en los comentarios. Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.